Hubo un hombre que enfrentó a la iglesia, enfrentó al papa, a un papa ilustre de apellido Medici. Hubo un hombre que mal tradujo las escrituras y se vanagloriaba de haber sido el primero en traducirlas al alemán. Y este hombre provocó un cisma en la iglesia, cometió varias herejías y apostasía también, en una obra sin duda inspirada por el mal. Y tiene muchos seguidores. Y este hombre se llamó Martín Lutero. Y de él hablaremos hoy, el protestantismo de Martín Lutero, para conocer la verdad objetivamente. Gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Es un gusto servirle a través de la televisión. Para tratar este tema recibo con afecto, usted lo conoce bien, a Fernando Villalón Ezquerro, investigador, abogado también. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, bien hallado. Gracias. El tema no es bonito, pero es interesante porque ha sido ocultado mucho de su verdad. Claro, y nos llega hasta el siglo XXI. O sea, es un tema que no se ha abordado desde un punto de vista histórico, sino se ha abordado desde un punto de vista religioso y teológico, y nadie entra ahí. Pero la verdad histórica se impone. Sí. Y se impone en una situación que bajo el manto religioso no es más que un problema político y de un asalto al poder. Y eso lo vamos a descubrir hoy. Y Fernando, a partir de su experiencia en la historia y su gusto que ha desarrollado por la Edad Media y por la Iglesia, bueno, nos entregará objetivamente esta visión, no tanto teológica. Para ello habría invitado yo aquí a un teólogo católico y a un teólogo protestante y tendríamos los mismos debates de siempre. No, analicemos el contexto histórico de Martin Luther o Martín Lutero y cómo es que sucedió este cisma. Comencemos, Fernando, entonces. Mira, yo creo que tenemos que irnos a los antecedentes para poder una perspectiva completa del tiempo de Martín Lutero. Se estaba en los años, en 1400 teníamos el problema de los papas de Aviñón, ¿sí? Todas las naciones, todos los santos tomaron partido, unos por unos, unos por otros, y esto hace que Alemania también lo haga. No existía Alemania, existían 421 ciudades o principados alemanes, ¿sí? Lo que hoy conocemos como Alemania, dentro de los cuales estaba la iglesia a través de todas las órdenes y del papado. Y estos señores estaban sentidos contra los franceses y los italianos. ¿Por qué? Porque los papas eran de Aviñón, eran franceses, o los papas eran italianos. Ellos trataron de que varias veces renunciaran, estaban en buena lid, pero no se les concedía la importancia que ellos querían tener, primero porque no tenían las universidades como la Sorbona o otras universidades teológicas, ¿no?, que tenía Italia. No tenían los teólogos en ese momento. Se estaban formando las universidades en Alemania. 100 años antes había otra persona, Juan Hus, que por las mismas situaciones que dijo Lutero, fue quemado por los propios príncipes, ni siquiera pasó a un problema alemán, sino fue de la ciudad y se acabó. El problema viene cuando se nombra un nuevo emperador, ¿sí? Este nuevo emperador es nada menos y nada más que Carlos V. Este emperador sobresale de todos porque tiene más poder, porque tiene más dinero, herencia de su abuela, de sus abuelos los reyes católicos. Simplemente de la abuela del lado de su padre, María de Borgoña, tenía Amberes que le dejaba 7 veces más de lo que le dejaba América. Estás hablando de Carlos V. De Carlos V. Carlos I. Carlos I de España. Este es un emperador que no puedes negociar solamente los impuestos por favores. ¿Qué le das a una gente profundamente poderosa que gobernaba España, que gobernaba el 50% de Italia a través de Nápoles, Génova, Sicilia, que gobernaba parte de Suiza, el Franco Condado, lo que sería Flandes, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Austria, Hungría, el Reino de Bohemia, o sea, República Checa, los Países Bajos y además Alemania. Este no es un problema, religioso. Federico Sajonia, el elector que había competido contra Carlos V,
había quedado muy, muy resentido de esta situación. Pero Carlos V es el heredero natural y por testamento de su abuelo Maximiliano, el anterior emperador que había muerto. Pero, ¿qué podemos hacer? Él tiene que ayudar, se le tiene que ayudar a Federico de Sajonia a encontrar un casus belli. Y este señor, Martín Lutero, que primero él iba a ser abogado, él viene de una familia media de herreros y campesinos, en donde su padre quería que fuera abogado, y camino a la universidad hay una tormenta y empiezan los rayos. Y él, por el temor a la tormenta de los rayos, le dice a la Virgen que si lo salva, se hace monje. O sea, pero no es una vocación de corazón, no nace del corazón. Pero además no le dijo todo. Si tú me salvas de estos rayos, me hago monje y luego te traiciono y te niego a ti en tu maternidad, en tu virginidad. No le dijo todo. A ver, Fernando, vamos a ubicar para nuestro amable público en su momento, en la historia, en su lugar, a este hombre, a la sazón monje agustino y a la sazón herético y cismático. ¿Quién fue? Martín Lutero. Martín Lutero, promotor del protestantismo, nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Sajonia, Alemania. Fue el primero o segundo de los 9 hijos de Hans Luther y de Margaret Lindemann. Luego de ingresar al monasterio agustino de Erfurt, en 1506 profesó como monje. Al año siguiente recibió la ordenación sacerdotal. En 1509 obtuvo la licenciatura en teología y en 1510 viajó a Roma, donde en 1512 obtuvo el doctorado en teología y asumió la cátedra de teología bíblica. El 31 de octubre de 1517 expuso en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis escritas en latín contra los pontificados de Julio II y de León X, que luego de ser traducidas e impresas al alemán, alcanzaron extensa difusión, por lo que el 15 de junio de 1520 se enfrentó al Papa León X, condenó su pontificado y luego, en enero de 1521, él mismo excomulgó al Papa. El 27 de junio de 1525 contrajo matrimonio con Catalina de Bora, una antigua monja herética que se convirtió en su colaboradora y con la que engendró 6 hijos que nacieron en Wittenberg. En 1529 escribió su propio catecismo de nombre Pequeño Catecismo, en el que expone la teología de la Reforma Evangélica, comentando brevemente en forma de preguntas y respuestas los 10 mandamientos, el credo apostólico, el Padre Nuestro, el bautismo y la Eucaristía. En 1532 se publicó su traducción del Nuevo Testamento. Lutero solía decir que si se destruye la misa, se destruirá al papado. El 18 de febrero de 1546 se suicidó en su propia recámara durante un viaje a Eisleben, Alemania, luego de uno de sus frecuentes ataques de ira y totalmente alcoholizado, como lo atestiguó Ambrosio Gutfeld, su secretario, quien afirmó haberlo visto colgando, ahorcado, con la boca torcida, la parte derecha del rostro negra, el cuello rojo y deforme. Fue sepultado en la capilla del Palacio de Wittenberg, cerca del púlpito. Pues la fuente informativa de la causa de su muerte es totalmente confiable. Es uno de sus secretarios y da testimonio de cómo lo vio muerto. Claro. Fernando, continuamos con los antecedentes. Entonces, por lo que dices, hay una oposición por parte de todos estos principados alemanes hacia el emperador Carlos V. O sea, claro, estamos situados en ese momento difícil. Claro, y empieza un nacionalismo exacerbado, ¿sí?, contra el papado y contra Carlos V, pareciendo que es un invasor, cuando él es el heredero de su padre y de su abuelo, que había nacido en esas tierras, era un Habsburgo. Y como se había criticado al papado, ya sea el de Aviñón o el de Roma, el pueblo estaba acostumbrado a esas críticas por los líderes. Esto no ayudó a la figura del Papa. También habría que decir que había un relajamiento en Alemania principalmente, no en toda la iglesia, de la religión, de la parte religiosa católica. Y también
Él al principio va a Roma en 1507, 1510, ¿sí? Y no ve nada. Él dice que hasta mataría por la vida del Papa. Pero el 17 ya se le olvida y entonces ya encuentra Roma muy pecaminosa, ¿no? 10 años después. Esta situación va cambiando su postura, son bandazos de una persona que tiene mucho miedo, que tiene una idea sobre Dios tremenda, dice, no encuentro misericordia en este Dios. Él va perdiendo su fe sobre el hombre, porque él traía una serie de problemas de concupiscencia y él ve que no puede solo. Y entonces dice, el hombre no puede contra el pecado. Bajo estas situaciones, él empieza, primero yo creo que sí fue al principio un hombre que estaba asqueado de algunas cuestiones de la iglesia, como fueron lo de las indulgencias, que hay que explicar lo que es una indulgencia, que las indulgencias no es que perdonen el pecado, ¿sí? Perdonarán una parte del castigo. Hay que confesarlo, hay que evitarlo, y eso nunca ha cambiado. Y se ha vendido en una forma como si la iglesia estuviera vendiendo solamente eso. Desde la Edad Media se acostumbraban de que el pecado que tú cometiste era contra todos nosotros y por lo tanto tenías que reponer algo hacia nosotros. Por lo tanto, ayuda a una misión, a una cruzada, a construir un templo, una catedral, un altar. En este caso, pues está construyendo San Pedro de Roma, que ya era una basílica de más de 800 años. Entonces, el asunto es, vamos a reformar a la iglesia, pero no lo hace con la caridad, ni lo hace con la empatía y el amor que se tiene que hacer a mi familia, a mi iglesia, sino que hay un rompimiento total. ¿Qué no podemos ver en esas indulgencias también de manera más, digamos, política o desde la perspectiva de la economía, la macroeconomía? ¿Una especie de emisión de votos de Estado? Claro que sí. Bonos de Estado. Bonos de Estado. Sí, y el problema es que aquí, que Alberto, uno de los obispos, que también era príncipe, Alberto Maguncia, le encargan que se haga, que él venda esas indulgencias. Él se las da a los banqueros, dice, adelántame el dinero, y ese fue el error, que los banqueros empezaron a vender y a sobrevender esta situación y a exagerar, lo cual pues era algo grave. O sea, la Sede Apostólica necesitaba financiamiento, necesitaba recursos de Estado. Como nación que es, emite bonos de Estado. Estos banqueros alemanes se aprovechan, los venden inmisericordiamente, prometiendo la salvación celestial, y esto es lo que a Martín Lutero le mueve, digamos, sí, la conciencia hacia el papado. Yo creo que al principio es una conciencia correcta, pero poco a poco vamos a ver la obediencia que él tiene hacia el poderoso. Entonces él va provocando una ira muy muy fuerte en donde él va contra, primero, el poder establecido. Pero como hay una reacción de los campesinos, si ya no son dignos, si no se van a salvar todos, si ya estamos todos en una predestinación, el campesino que tiene. Empieza una guerra impresionante en Alemania, que no es una guerra de religión, es una guerra contra los señores establecidos. Ahí los burgueses y muchos de los comerciantes y los príncipes y toda la clase dominante le dice, oye, para esto, y escribe un libro contra las hordas de campesinos asesinos y les pide, matedlos como a perros. Eso escribe Martín Lutero. Eso es lo que escribe. Con respecto a los campesinos, mátenlos como a perros. Y se levanta una guerra que dura varios años, 300,000 campesinos se levantan contra sus señores, arrasan ciudades y mueren más de 100,000 campesinos exterminados por las propias autoridades. No era un problema religioso, es un problema de si vas contra toda la autoridad. Y él al final dice, bueno, todo el mundo podemos interpretar la ley, las escrituras. Esto lo dice en 517. Para 521 dice, no, es que no me entendieron. Solamente los príncipes pueden interpretar. Entonces, se nos ha vendido a Martín Lutero como el paladín de la libertad religiosa, el paladín de la libertad de interpretación, cuando no es cierto. Al contrario, él lo que va a unir es la religión con el poder político. Va haciendo más poderoso a los príncipes y no
no como la Iglesia Católica, separada siempre del poder político. Sí, y él entonces beneficia a este poder de los príncipes lanzándose contra aquel a quien él tenía que ser fiel. O sea, sacrifica el papado por su beneficio personal. Y mire, ¿qué es lo que se sabe de Martín Lutero? Finalmente, o sea, ¿cuál es el diálogo de siempre? El purgatorio no existe. O sea, eso es lo que se sabe de Martín Lutero. Las indulgencias fueron una atrocidad por parte de la Iglesia. Claro, ¿cómo no ha de negar la existencia del purgatorio este hombre si, como lo dijo Fernando Villalón, se ha olvidado de la misericordia de Dios? Y el purgatorio no es consecuencia de la justicia de Dios, es consecuencia de su misericordia. Si hay purgatorio es porque Dios es misericordioso. Y si hay indulgencias es por la misericordia de Dios. Para que las almas en el purgatorio salgan cuanto antes y para quienes estamos en la tierra todavía no vayamos allá. Para eso son las indulgencias. Pero si este hombre se lanza contra las indulgencias, evidentemente tiene que negar la existencia del purgatorio. Voy a hacer una pausa. Regreso para conocer los escritos de Lutero, las traducciones a las escrituras, para conocer algo de sus tesis que él presentó y para que usted sepa cómo este hombre trataba a la Iglesia, a sus superiores, al Papa y a toda la cristiandad. Vuelvo después de una pausa. Hazla práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, La Moderna.